Este es el programa número, número 0, porque todavía no es el número 1. El número 1 va a ser, si mi calendario no me funciona mal, el miércoles 11 de diciembre, cuando tendremos ya el capítulo abierto de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero este es el programa de la transición. Este es el programa, primero es el programa del festejo, es el programa del amor, del reconocimiento, de la alegría de estar juntos, como estuvimos juntos todo el tiempo. No todo el tiempo que duró la pesadilla macrista, porque yo no me sumé en el primer instante de Radio Caput, pero andamos por los 2 años y medio por ahí de contacto con los oyentes y oyentas, y con los amigos y con los compañeros de esta radio, de esta experiencia juvenil, que no por juvenil deja de ser profunda, deja de ser madura, deja de estar enclavada, deja de estar insertada en una tradición política, en una forma de mirar el mundo, en una forma de ejercer la comunicación que tiene profundos y hermosos antecedentes. Nos inscribimos en la huella tratamos de seguir la huella, tratamos con humildad desde esta radio de seguir la huella de los grandes comunicadores que a la vez han sido grandes libertadores y a la vez han sido grandes políticos revolucionarios en la historia argentina. Nosotros tenemos un papel mucho más modesto, pero un papel en estos años, y ahí sí voy a hacer el arco que va del 10 de diciembre o del 9 de diciembre de 2015 hasta el domingo último, ese arco de tiempo que empezó con la plaza de la despedida a Cristina Fernández de Kirchner. Yo les recomiendo a todos los oyentes y oyentas de este programa les recomiendo que busquen en las formas digitales, en las imágenes y el discurso de Cristina Kirchner de aquella tarde, porque seguramente quien lo haga va a encontrar las claves de lo que estamos viviendo. Nosotros haremos comentarios seguramente marginales, seguramente demasiado pegados a los acontecimientos, pero en aquel discurso de Cristina Kirchner es un mensaje profético de lo que iba a ocurrir. Y ese mensaje profético, seguido que fue por una masa de personas de las que orgullosamente formo parte, en los momentos aciagos del éxito electoral de Mauricio Macri, cuando muchas personas, incluso algunos allegados, hablaban de que habíamos entrado en la experiencia de una derecha moderna y democrática que había venido para cambiar culturalmente al país, salimos a caminar por el país, salimos a caminar por las plazas, salimos a abrazarnos con la gente, salimos a hablar, a conversar, a discutir, a pelearnos en algunos casos. Y solíamos, en algunas plazas que recorrieron el país de norte a sur y de este a oeste, terminar nuestros encuentros amorosos, entusiastas y a la vez profundamente políticos, gritando "vamos a volver". Y cuando yo volvía a mis actividades, en realidad la actividad principal que desarrollé en aquel tiempo, para decirlo francamente, fue esa que estoy comentando, la de viajar y hablar en las asambleas populares. Cuando volvíamos a la rutina, que duraba poco, nos decían que vamos a volver era una consigna equívoca, era una consigna melancólica, era una consigna de gente fervorosa, pero no madura, no inteligente, y nos preguntaban al mismo tiempo, nos criticaban el "vamos a volver". Dicho sea de paso, antes que me olvide en el curso de la conversación, el otro día se tuvieron que comer el "vamos a volver". Faltaba que lo cantáramos en distintos idiomas para que estremeciera más, ¿no? Y veíamos mover la boca y
y ponerse contento de alguna gente que en enero de 2016 no hubiéramos sospechado, pero lo digo con alegría, no lo digo con ningún resentimiento y ningún pasaje de facturas. Me encanta la pluralidad de caras y de voces que entonaron el vamos a volver en el búnker de Chacarita el otro día, pero yo quiero en este momento no olvidarme de dónde venimos, porque saber de dónde venimos ayuda a saber dónde estamos y sobre todo ayuda a saber hacia dónde vamos, ¿no? La memoria política, la memoria corta como la que estoy haciendo yo, y sobre todo la memoria larga, la memoria que recorre la historia del país, es un requisito, no solamente un requisito del ánimo, de la moral, sino un requisito de la inteligencia, un requisito intelectual. No se puede entender lo que está pasando ahora sin recurrir a la memoria, sin analizar críticamente nuestra propia historia. Entonces, esas plazas populares. Después estaba la otra cosa, ¿no? Los aviondos politólogos que decían, yo no sé por qué, Edgardo, perdés el tiempo en esas actividades, porque la política vos sabés que está en el Congreso, están los partidos políticos, ahora viene la votación del Partido Justicialista, hay que afiliarse o no afiliarse. Yo me acuerdo que en algunas plazas, después que yo decía X cosa, aparecía el debate, y el debate era si había que afiliarse al PJ o no afiliarse al PJ, entre gente que era peronista, o si no era peronista estaba en esos vecindarios difusos que han rodeado, sobre todo en este tiempo, en estos tiempos gloriosos del peronismo, que han rodeado, que han hecho el vecindario del Partido Justicialista. Entonces decían, no, pero las plazas son expresiones de minorías intensas, de minorías fervorosas, son el club de admiradores, decían algunos y algunas, que presumían de una alta inteligencia, porque no se confundían con la masa de personas atontadas. Yo me acuerdo de experiencias de las personas, me acuerdo, y sigue existiendo por suerte, resistiendo con aguante. Claro, no sigue existiendo con la misma centralidad y el mismo dramatismo que existía en esas horas, pero yo recuerdo haber viajes a Rosario donde mis acompañantes de viaje estaban prendidos de las redes sociales y discutían a las 11 de la mañana de un día laboral como si estuviéramos en medio de la Revolución Francesa, ¿no? Y veníamos de una derrota muy, muy dura, no muy dura por los guarismos. Vamos a hacer un paréntesis porque no quiero olvidarme. Es notable que cuando Macri le ganó a Scioli por 1,5 puntos, que en lugar de ir para un lado fue para otro, estábamos ante el derrumbe definitivo de una experiencia política, y nos ganaban, digo, después de 12 años de gobiernos asediados por todos los sectores del poder real, pero ese 1,5 puntos significaba la desaparición del mapa del kirchnerismo, cada cual vuelve a su lugar. Algunos sectores del peronismo decían, bueno, esto fue una experiencia que empezó y terminó, como el menemismo, como otras experiencias. Lo que permanece es el peronismo, sin decir en ese caso bien a qué aludían cuando se referían al peronismo, ¿no? Y resulta que las personas que desaparecían del centro de la escena política, perseguidas que iban a ser y fueron efectivamente por la mafia de Comodoro Pi, terminaron definiendo la etapa política. Cristina Kirchner más concretamente terminó designando al presidente de la República, a ella misma como vicepresidente de la República y al gobernador de Buenos Aires. Sería bueno que los que presumen de analistas políticos revisen sus propias historias, porque lo que suelo ver, y yo, como ustedes saben, no me gusta hacer nombres porque enemigos tengo demasiados como para cultivarlos desde estos micrófonos. Sería bueno que revisen, que alguien diga, che, mirá, me equivoqué. Fíjate vos, qué interesante para mi análisis, para mi experiencia como analista político, que yo pensé que podía ocurrir esto y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Los veo ahora, sin embargo, con la seguridad y la tranquilidad de seguir la huella como si no hubieran formado parte de una gran comparsa desinformadora, mediocre desde el punto de vista de sus contenidos, de su mirada, porque suelen ser muy elegantes en el hablar, muy doctos en las citas a las que se remiten, pero muy pobres
en la verdadera cuestión que nos hace, no digo sabios, pero nos hace medianamente inteligentes, que es mirar a la cara y mirar a los ojos a la gente del pueblo. No, se perdieron estos 4 años de una experiencia magnífica que es encontrarse con la gente angustiada y al mismo tiempo esperanzada, rogándonos en algunos casos que le devolviéramos una mirada de fe, que le dijéramos que sí, que íbamos a volver, y nosotros le decíamos que íbamos a volver porque ¿qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir nosotros cuando nos decían, decinos que vamos a volver? Y decíamos, vamos a volver. Y de pronto, y bueno, y en el 2017, cuando ganan la elección, bueno, hacen una elección importante, el macrismo, la sensación de que se quedaban, de que no había 2019, que había que pensar con suerte en el 2023, porque son una máquina, porque manejan la Big Data, porque tienen los focus group, porque son gente muy moderna, muy civilizada, porque entienden las nuevas formas de la política. En cambio, el peronismo, el kirchnerismo se quedó en las formas arcaicas y decadentes de la política. Bueno, de todo eso tenemos que ir haciendo un balance sereno, pero un balance con mucha alegría. Yo quiero terminar con dos frases, 2 minutos, si cabe, hablando del factor moral en esta etapa. Por favor que no nos coloquen en la tristeza, por favor que el hecho de que no hayamos ganado por 20 puntos y finalmente vamos a terminar ganando por 10 puntos, no nos desubiquen y no nos saquen primero la alegría, el festejo, la felicidad de lo logrado, y segundo, que no nos asusten, que no nos corran con un 4 de copas, que no nos canten la falta en Vido con 22. Estos tipos que hasta hace 6 meses decían que Marcos Peña y Durán Barba eran invencibles y que nos iban a pasar por arriba y nos iban a mandar al fondo de la historia y que iban a reaparecer nuevas formas de peronismo más adaptadas a la realidad, que es una forma muy habitual de decir que es una forma más habituada y más adaptada a las necesidades de la Embajada de Estados Unidos, que es decir, en realidad, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, nosotros entramos en una etapa difícil, pero entramos muy bien. Entramos con gestos, con frases, con discursos como los de Alberto, los de Cristina y los de Axel, que nos introducen en una etapa nueva, que nos reconocemos en medio de un vendaval, de una serie de amenazas a la comunidad política que somos, a la Argentina que somos, de amenaza y de balance, como dijo Axel, de tierra arrasada, que es además una política para que tengamos que arrancar de lugares de una precariedad impresionante. Les dejamos un país con problemas, pero un país en orden, un país que trabajaba, un país que tenía salarios dignos, un país que tenía computadoras para los pibes, que tenía oportunidades para los científicos, que repatriaba científicos, un país que abría universidades en esos lugares donde la gente pobre no debe ir a la universidad. Néstor y Cristina construían universidades, y de todo eso nos vamos a apoyar en esa experiencia aventurosa y nos vamos a apoyar también en los errores de aquella experiencia, que están siendo revisados, aunque no se revisen golpeándonos el pecho y diciendo, atención, vamos a hacer una autocrítica, 2 puntos, tal cosa. La propia práctica, el propio discurso, el propio mensaje y la propia unidad, la unidad popular que se formó alrededor de la fórmula Alberto, Cristina, es una forma de la autocrítica, porque la autocrítica no es el golpe en el propio pecho y el llanto sobre la leche derramada. La autocrítica es la madurez, la serenidad y la sabiduría para saber cuál es la etapa que tenemos que enfrentar, cuáles son los nuevos desafíos, y hacerlo sin renunciar nunca a aquello que dijo Néstor en aquel venturoso 25 de mayo de 2003. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Yo estoy seguro que Alberto Fernández no va a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y no hace falta decir que tampoco la va a dejar Cristina Kirchner y Axel Kicillof cuando entre a la casa del gobernador de La Plata, que es en La Plata. Así que yo estoy
Muy feliz, quiero compartir la felicidad con ustedes y estar en esta radio, formar parte de este colectivo, estar con estos amigos y amigas con los que estoy hoy, forma parte central de mi felicidad. Vamos a escuchar un tema de